Bueno, muy buenos días a todas las personas que están viendo esta capacitación. Pues para mí es un placer, como siempre, saludarlos. Mi nombre es Rafael Iván González Figueroa. Soy el instructor de la Fundación Ajuis y el instructor de la Fundación Asonispo. Bueno, es un tema muy interesante del cual vamos a hablar el día de hoy. Es la vacunación, el plan ampliado de imágenes de inmunización, que en este caso es muy importante para todo el mundo en la actualidad vacunarse. Acabamos de pasar una pandemia también que fue muy brusca en este caso con el tema de las vacunas, con el COVID y toda esta temática que pues de verdad es muy importante. Entonces, vamos a dar inicio a la capacitación del plan ampliado de inmunización, más conocido como la vacunación PAI. Entonces, para dar inicio a estos cursos, gracias también por vernos en nuestros y seguirnos en nuestros canales de atención como es YouTube, como es, bueno, en nuestros canales de TikTok, Instagram. Los invito también a que miren constantemente estas capacitaciones sin ningún costo y estamos igualmente siempre prestos para hablar de salud y capacitarnos constantemente, así que vamos a dar inicio a esta capacitación. Bueno, entonces en este caso con el plan ampliado de inmunizaciones para iniciar con esta capacitación, hay que tener en cuenta qué son las vacunas. Sí, primero tengamos en cuenta que las vacunas siempre son muy importantes también teniendo en cuenta los esquemas desde que se nace hasta que se muere. ¿Por qué? Porque toda la vida nos vamos a tener que vacunar. Como bien lo indico, desde que nacemos hasta que morimos, vamos a tener que estarnos vacunando, vamos a tener que estar en constante inmunización, ¿sí? Que este tema, digamos que lo que buscamos es reforzar nuestros sistema inmunobiológico, inmunosupresor también. Entonces, ¿qué son las vacunas? Primero hay que tener en cuenta que son preparaciones biológicas complejas que sirven para generar inmunidad contra enfermedades graves, como cuáles, digamos que en este caso, tipos de enfermedades de los cuales podemos estar hablando, puede ser de la BCG, la tuberculosis, la hepatitis, el tétano, la diftosterona, la polio, la meniomelitis, sí, son bastantes. Entonces, en este caso, por lo cual, entonces, en este caso, siempre vamos a estar en constante, siempre en constante vacunación, iniciando también la vida, todos tenemos que vacunarnos y la primera vacuna que nosotros recibimos es la de la BCG o la de la tuberculosis. Entonces es muy importante también que ustedes como padres tengamos esa responsabilidad de vacunar a nuestros hijos. Para eso, de todos modos, en el mismo, ven también. Digamos que cuando nosotros tenemos nuestros hijos pequeñitos, en este caso, pues hay personas que son o se hacen llamar grupos antivacunas o provacunas o este tipo de personas que no creen en las vacunas. Entonces, es muy importante siempre tener en cuenta que aunque algunos no creen en este tipo de situaciones como son las vacunas, son muy importantes. En realidad es muy importante estarnos vacunando
porque comúnmente se pueden adquirir también infecciones o se pueden adquirir patologías que pueden ser prevenibles, sobre todo cuando hablamos de las vacunas. Nadie está exento pues, de adquirir un tipo de patología. Entonces, por eso es muy importante que siempre, o por mi lado, creo que las vacunas es muy importante, de igual forma para poder trabajar como profesionales de la salud también se solicitan las vacunas. Entonces, hay unos esquemas específicos que solicitan, de hecho, que si los profesionales de la salud no cumplen a cabalidad con estos, no van a poder trabajar como profesionales de la salud. Entonces, por eso es muy importante que no, pues que a pesar de que algunos no creen en este tipo de refuerzos de inmunización, sí, pues yo creo que sí es muy importante porque pues inclusive para la pandemia fue bastante útil la vacuna, que fueron varias, ¿no? La Janssen, por lo menos yo pues me vacuné con la Janssen, pero hay otras personas que estuvieron con AstraZeneca y fueron varias. Entonces ahí que habría que mirar es el laboratorio, pero pues de todos modos muy importante tener estas vacunas. Ahora que ya tenemos claro qué es una vacuna, entonces tenemos que tener qué es la potencia de las vacunas y cómo se conserva. Entonces, en este caso, es la calidad y la eficacia que una vacuna tiene para lograr producir una respuesta inmunizante en el organismo. Entonces, digamos que esa respuesta, lo que se busca es que sea bastante listo. Entonces, digamos que en este caso buscamos que sea una respuesta efectiva respecto al tema de las vacunas. Cuando yo me vacuno, lo que espero es que pues sea, digamos, si vamos a adquirir una patología, que no vaya a ser tan brusca, ¿no? Por ejemplo, las vacunas de la fiebre amarilla son obligatorias. Entonces, cuando una persona quiere viajar fuera del país a lugares trópicos o donde hay bastante calor y trópico, en este caso es muy importante las vacunas de la fiebre amarilla, que inclusive muchas veces se presentan nuevamente pues no solo en nuestro país, sino en varios lugares donde hay trópico, ahí es obligatorio tenerle el refuerzo. Entonces, si no, si esas personas no se vacunan contra la fiebre amarilla, muy seguramente no pueden tampoco, pues en este caso, gozar de un viaje, ni mucho menos, ¿sí? Que sea para salir al exterior. ¿Con qué se pueden diluir las vacunas? ¿Cómo se diluyen? ¿Cuáles son los diluyentes? Sí, entonces en este caso hablamos de diluyentes, jeringas y carnets, que son los insumos principales en este caso que se requieren para la aplicación de los biológicos y su registro. Con las jeringas y con la vacuna, yo extraigo la vacuna con la jeringa de nuestro recipiente, que en este caso puede ser un ejemplo del tétano o de la hepatitis, un refuerzo, y se debe registrar inmediatamente en el carnet. El carnet es muy importante porque con el carnet podemos tener pues un comprobante físico de que estamos vacunados y tenemos los refuerzos. Pero no nos podemos confiar solo del carnet. ¿Por qué? Porque resulta que todas las personas que se vacunen deben estar registradas estos refuerzos en la página del PAI, que en este caso es el Plan Ampliado de Inmunización. Entonces, si no tenemos en este caso los refuerzos en el sistema, muchas veces no nos los van a permitir o en este caso no van a ser válidos. Por eso siempre es muy importante verificar y preguntarle a las personas o al vacunador en qué plataforma se sube, cómo hago para verificarlo, porque de todos modos es como si no, como si no estuvieran. Además de esto, también hay que tener en cuenta que las personas cuando se vacunan, digamos que si no está, eh, si no está registrado, como les indico en la plataforma del PAI, no nos los van a hacer válido, amigos. Entonces,
muy importante que ustedes siempre estén revisando también y la persona que es el vacunador debe también sellar el carnet con, primero que todo, con el nombre de la vacuna, la dosis, si es la primera dosis, el segundo refuerzo, tercer refuerzo. Y en este caso también colocarle el lote de la vacuna. Es muy importante que se suministre o que se coloque el lote de la vacuna y luego también pues que se registre y se coloque el sello del vacunador. Digamos que en ese caso, si no está también bien sellado, es digamos que factible que no vayan a poder ser válido. Entonces, por eso es muy importante que ustedes siempre verifiquen que el proceso se haga adecuadamente y luego revisar en la plataforma. Sí, entonces, de esa manera yo estoy seguro que sí se está haciendo el proceso adecuadamente. De lo contrario, muy seguramente no nos la van a hacer válida. Con las jeringas, pues las jeringas son un insumo estéril y además de esto, pues las vacunas, recuerden ustedes que son también en cadena de frío. Si una vacuna no tiene la cadena de frío, entonces en este caso muy seguramente no tenga una vigencia o que ya en este caso ya caducaron. ¿Por qué? Porque pues como les indico, debe estar en cadena de frío. Y muchas personas, pues digamos que no son cautelosos con esta temática de la cadena de frío, pero eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque las vacunas tienen partículas que son atenuadas y hay unas partículas que en este caso, y en este caso, pues si esas partículas, y en este caso digamos que estas partículas no, pues como tal, no tienen vigencia si no están en cadena de frío. Entonces las atenuadas y las inactivas. Entonces las inactivadas que son, pero ya vamos a ver. Entonces, ¿quiénes están involucrados en la cadena de frío? Como lo que venimos hablando. ¿Y para qué es la cadena de frío? Pues la cadena de frío se utiliza para la conservación de las vacunas y todas aquellas personas que de manera directa o indirecta tienen que organizar, manipular, transportar, distribuir y administrar las vacunas. Si en este caso yo traslado una vacuna y la tengo en temperatura o medio ambiente, pues nuevamente les repito que no va a tener ninguna vigencia porque pues en este caso estarían ya habrían perdido su caducidad, entonces su vigencia o la vida de actividad.
Bueno, creo que ya tuvieron el tiempo para revisar la cadena de frío. Cuando hablábamos de la cadena de frío, claramente ustedes tienen que tener muy en cuenta que si no hay cadena de frío, entonces las vacunas no tienen ninguna vigencia. Entonces, digamos que yo como vacunador en este caso tengo la obligación de mantenerla siempre, pues en este caso en cadena de frío, registrar y llevar un proceso adecuado para que todo el proceso de vacunación sea efectivo. Entonces, si no se hace ese proceso adecuado, muy seguramente entonces no va a tener. Entonces, la cadena de frío para la conservación de las vacunas es el proceso logístico que asegura la correcta conservación, almacenamiento y transporte de las vacunas, desde que salen del laboratorio que las produce hasta el momento en el que se va a la realización o se va a realizar la vacunación. Esa es la cadena de frío. La cadena de frío para la conservación de las vacunas es el transporte, el almacenamiento, el transporte y la distribución y suministro. Sí, entonces, ¿qué buscamos? Garantizar la calidad y potencia inmunológica de las vacunas utilizadas. Bueno, pero ¿cómo funciona? Sí, esa es una pregunta muy importante. Entonces, miremos aquí este cronograma para que ustedes puedan revisar cómo funciona el transporte. Primero miremoslo, revisémoslo y lo vamos a socializar, ¿vale? Como se ve en la imagen y como acabamos de revisar y socializar, tener, así correcto. Tener muy claro también que siempre van a estar en pues en la cadena de frío, así salgan del laboratorio, así sean trasladadas por un vehículo, por un avión, ¿sí? Al almacén central, almacén local o centro de salud, el almacén regional distrital, los vacunadores siempre, todos deberán mantenerlas en cadena de frío, lo cual permite que nunca pierdan su distribución final, sí, que es al paciente o a la población del objeto, que es la población general. Es muy importante, de verdad, muchachos, mantener esa cadena de frío. Pero bueno, recuerda también que las vacunas son productos biológicos de compleja preparación, muy sensibles a factores externos, los cuales pueden disminuir su capacidad inmunológica e inutilizarla. Entonces, por eso siempre debemos tener en cuenta que estas vacunas son productos biológicos, sí, y que son de compleja preparación. En realidad son muy sensibles y son de factores externos. Cualquier factor externo que pueda alterar esta vacuna hace que pierda la vida de caducidad. Durante el proceso, se cuida que los biológicos estén en rangos de temperatura fijos, ya sea de refrigeración, que son entre 2 centímetros cúbicos a 8 centímetros o grados centígrados, con el fin de entregar las vacunas en las mejores condiciones inmunogénicas a la población. Entonces, como se dan cuenta, definitivamente de 2 a 8 centígrados, sí, centímetros grados,
que es lo importante, ¿no? Que mantengamos siempre esa cadena de frío. ¿Para qué? Para que no vayan a perder su vigencia. Los factores externos, ¿cuáles pueden ser esos factores externos que puedan dañar nuestra disposición de las vacunas? Sí, pueden ser los golpes. Un golpe puede destruir las vacunas. Los movimientos bruscos. ¿Por qué los movimientos bruscos? Porque en este caso, cuando se hace un movimiento muy brusco, puede matar las células, ¿sí? O las partículas. Entonces, por eso se necesita un cuidado extremado cuando hablamos de vacunas. Las caídas, cuando hay caídas, en este caso también pueden generar nuevamente, como les indico, que se destruyan. Y la exposición a la luz directa o a la lluvia. No se puede permitir que estas vacunas tengan una exposición directa con el sol, ni mucho menos con la lluvia. Entonces, cuando buscamos o estamos hablando de vacunas, lo mejor es que tengamos cuenta, digamos que no es muy viable que las expongamos a ningún tipo de rayo de sol, de luz, nada de esto. Ellas deben estar conservadas en refrigeración y en un recipiente que las proteja muy bien. Dentro de estos diluyentes, jeringas y carnets, tengamos en cuenta que el diluyente se utiliza para reconstruir las vacunas liofilizadas, como decir la solución salina, ¿sí? Puede ser transportado en un lugar fresco y seco sin exponerlos a los rayos del sol directos. ¿Sí? Las jeringas y carnets se deben mantener siempre en un lugar fresco y seco, a temperaturas no superiores a 25 grados centígrados. También no exponerlos a los rayos del sol es muy importante porque, como les estaba contando también a veces, si no tenemos este adecuado manejo, no, con toda seguridad, no vamos a tener una vacuna eficiente. Entonces, cuando ya vacunemos a la persona, pueden haber efectos adversos. Hay que recordar también los 11 correctos y hay que recordar la administración de los medicamentos y con toda seguridad, si yo en este caso no hago un procedimiento adecuado, pues lo más seguro es que vaya a tener un problema. Tenemos varios elementos también, que en este caso este tipo de elementos nos sirven para mantener la cadena de frío y digamos que miremos cuáles son. La nevera o el refrigerador portátil o una nevera que tenga pilas de gel y en este caso que tenga un manómetro o un termómetro que controle la cadena de frío. Entonces, de esta manera, con los implementos adecuados, vamos a permitir que tengamos un proceso adecuado. Entonces, tenemos también termos y cajas térmicas, ¿sí? Entonces, con un volumen inferior a 4 litros, con un peso inferior a 6 kilogramos, o hay unas que son de volumen superior a o igual a 4 litros con un peso inferior a 50 kilogramos. Esas cajas o contenedores nos van a ayudar bastante a que nuestras vacunas sean eficaces. Pero bueno, están también los paquetes fríos, ¿no? Digamos que los paquetes fríos, hay que retirar los paquetes fríos del congelador. Cuando se retira el paquete del congelador, este puede estar entre 5 centígrados y 20 centígrados. La Atempre también ubique los paquetes fríos sobre una mesa de acero inoxidable hasta que aparezcan las primeras gotas de agua en su interior. Sí, organice también el termo según su capacidad y necesidad. Ubique la vacuna en una canastilla plástica para evitar su contacto directo con el paquete frío. Eso es muy importante. Coloque los paquetes fríos también en el termo o caja térmica y siga las indicaciones del fabricante en cuanto a cantidad y ubicación. Eso es muy importante. Los termómetros, que como veíamos ahorita, los termómetros, pues con estos vamos a verificar la cadena de frío. Entonces, los termómetros empleados en la actualidad para la cadena de frío del PAI son los digitales, que permiten tomar además del valor instantáneo el valor máximo y mínimo de la temperatura. Entonces, de esta manera, ¿qué podemos encontrar? Que los termómetros digitales estamos, digamos que, con la tecnología avanzando, este nos va inmediatamente, nos va a arrojar los resultados correctos, tanto que sean máximos o mínimo de la temperatura.
y es más eficaz los termómetros digitales, por eso se utilizan para el plan ampliado de inmunización. Bueno, los vehículos para el transporte en el país. Hay que tener claro que estos vehículos para transportes de vacuna deberán evitar el contacto directo con factores ambientales, como la lluvia y radiación solar directa. Además, también evitará esfuerzos mecánicos por caídas o golpes imprevistos. Buscamos que sean vehículos que estén en condiciones óptimas, que no vayan a tener inconvenientes, que no vayan a hacer una exposición directa al sol y a la lluvia, ni a la radiación directa del sol. ¿Por qué? Porque estos vehículos son especiales. Recuerden que estamos transportando vacunas. Entonces, por eso de esta manera es muy importante evitar todo riesgo de caída, de golpes o cualquier imprevisto para que esto no vaya a afectar nuestro medicamento o en este caso nuestros inmunobiológicos. Los refrigeradores horizontales, estos deben ser precalificados y contar con el código dado por la Organización Mundial de la Salud, conocido como PQS, ¿sí? Que sea un rendimiento de calidad y de seguridad. Estos tipos de refrigeradores que son de esta manera deben contar con el código PQS porque en este caso deben tener la cadena de frío adecuada y deben estar adecuadamente pues ubicados en un lugar donde no haya exposición. Porque digamos que debemos tener en claro todo este tipo inclusive de un refrigerador, ¿sí? Porque si no tenemos adecuadamente los refrigeradores con su PQR, entonces con su PQS, entonces en este caso vamos a terminar haciendo pues un efecto adverso, ¿no? Y cuando de vacunas se trata, lo mejor es evitar que se vaya a hacer algún tipo de exposición, amigos, ¿sí? No podemos tampoco generar algún riesgo que vaya a permitir que se dañe el inmunobiológico. Los refrigeradores verticales no se deben conservar vacunas, ni en una nevera vertical, solo usar para congelar paquetes fríos para estas neveras. ¿Sí? No se deben utilizar estas neveras porque verticales, porque no sirven para vacunas, no están adecuados. Se deben utilizar únicamente para guardar paquetes fríos, pero no se deben utilizar como les indico, para guardar vacunas. Para las vacunas deben ser refrigeradores horizontales. Sí, entonces hay que tener muy en cuenta, si usted es una persona que trabaja con una IPS o usted en este caso está implementando servicio de vacunación con IPS, no cometa ese error. No refrigere las vacunas en neveras, sino en los refrigeradores. ¿Listo? Entonces, muy importante. La planta eléctrica y de aire acondicionado. Sí, es muy importante. La planta eléctrica se requiere para asegurar la cadena de frío para la conservación de los biológicos en caso de fallas en la energía eléctrica. Y es muy común, sobre todo ahorita cuando estamos viendo tanto problema a nivel global por falta de energía, por falta de recursos humanos, de recursos naturales, ¿sí? Entonces, en este caso si se llega a ir la luz, un ejemplo, o se hace un corte de luz, si no tenemos una planta de eléctrica, con toda seguridad vamos a perder todas las vacunas que tengamos en cadena de frío. Porque muy claramente, como les estoy indicando, no pueden perder su cadena de frío o en este caso van a morir las partículas que tienen las vacunas. Entonces, en este caso, un ejemplo, si son vacunas atenuadas, que son de la partícula más fuerte, entonces si la dejamos descongelar o perder su cadena de frío, con toda seguridad estamos generando un daño irreversible. Pero la instalación también del equipo de aire acondicionado es requerida cuando la temperatura en el consultorio de vacunación supera los 24 centígrados. Sí, los 24 es bastante alto ya y quiere decir que podría ser una población en donde haya bastante también calor.
entonces, o haya una temperatura alta. Entonces, es muy importante por eso tener la instalación del equipo de aire acondicionado. De esta forma trabajaremos con estas dos, ¿sí? Con la planta eléctrica que se requiere y en este caso con el aire acondicionado. De esta manera vamos a lograr un proceso eficaz. Listo, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, utilizo el termo o caja térmica adecuada, me aseguro de que las cajas térmicas y termos estén debidamente cerrados, colocados a la sombra y alejados de toda fuente de calor. Entonces, digamos que en este caso, muy importante que yo utilice con mi caja térmica y el termo y me aseguro de que las cajas térmicas y termos estén debidamente cerrados y que no se vaya a escapar en este caso la cadena de frío, porque pues sería un error de planeación y estrategia. Debemos dejarlos colocados a la sombra y alejados de toda fuente de calor. Sí, debemos permitir que no esté con fuente de calor. Si tiene fuente de calor alrededor, muy seguramente pierde cadena de frío y ya por ahí tendríamos unas vacunas que no tendrían una función. Bueno, utilizo paquetes fríos también en el diseño y cantidad, que digamos que como vienen de fábrica, en este caso, sí, congelados y adecuadamente atemperados. Esas pueden ser también las pilas de vacunación, sí, las pilas, en este caso las de gel, que en este caso se utilizan para vacunación. Estas pilas eh, retienen el frío y mantienen congeladas y de esta manera nos ayudan a mantener también nuestras vacunas en una temperatura adecuada, que en este caso debemos recordar que buscamos que tengan grados centígrados a -22 grados centígrados dentro del consultorio para que si es necesario no vaya a pues, hacer bastante calor en el consultorio y mantenemos nuestras vacunas refrigeradas con como decíamos, de 2 centígrados a 8 centígrados. Entonces utilizo termómetros digitales, electrónicos, de máxima y mínima para la vigilancia y monitoreo de la temperatura. De esta manera es mucho más eficaz. Utilizo también vehículo exclusivo, climatizado y adecuado que evite el contacto directo con factores ambientales. Sí, es muy importante también esto del vehículo, sí, como lluvia y radiación solar directa. De esta manera también, si no cuento con un vehículo climatizado y la temperatura ambiental está elevada, cubro los recipientes con telas blancas húmedas, abro las ventanas para renovar el aire o enciendo el aire acondicionado del vehículo durante el recorrido. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante? Porque recuerden ustedes que donde estas vacunas lleguen a tener una temperatura elevada de más de 2 a 8 centígrados cúbicos, vamos a perder entonces en este caso nuestras vacunas. Y si entonces en este caso hay una temperatura muy alta en el transporte y el vehículo en este caso no cuenta con una refrigeración o algo de esto, se puede colocar o cubrir los termos con unas telas blancas y humedecerlas. Y sobre todo abrir las ventanas también para renovar, sobre todo renovar ese aire encendido también cuando, si contamos con un vehículo exclusivo, que es lo ideal, evitar también que haya contacto con la lluvia y la radiación. Bueno, no realizo tampoco apilamientos de cajas ni termos, ¿sí? Ni coloco otros objetos sobre estos y tampoco los utilizo de asiento. Es muy, digamos que muy importante contar con esta temática así durante el recorrido también. No realizo paradas o desvíos extensos. ¿Por qué? Porque para realizar diligencias diferentes a la de llevar los biológicos a su destino, ¿sí? No voy a utilizar digamos, el vehículo para otra causal. Y tampoco voy a hacer paradas y mucho menos me voy a desviar del camino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues entonces estaría generando un inconveniente y es que más tiempo pues de transporte va a tener que tardarse para poder trasladar estas vacunas. No debemos colocarle nada encima de las cajas, ni un termo, no coloco también otros objetos sobre estos y mucho menos los utilizo de asiento.
donde yo utilice asiento uno de estos termos, con toda seguridad se va a perder la cadena de frío. Entonces, es un error que no podemos cometer nunca. Bueno, no guardar alimentos en las cajas térmicas o termos. Sí que vamos a colocar que el sándwich grupal, que vamos a colocar las carnes, colocar cualquier tipo de alimentos, es prohibido. Primero que todo, no es adecuado porque pues no se deben mezclar medicamentos con alimentos, y segundo que todo también sería antihigiénico, y además puede perder la cadena de frío las vacunas. Sería un mal procedimiento. Por eso cuando yo transporto medicamentos, no se puede ni alimentarse ni generar tampoco cualquier tipo de transporte de alimentos distintos. Bueno, yo tampoco debo guardar otro tipo de medicamento o vacunas en las cajas térmicas o en los termos, ¿sí? No es una práctica adecuada guardar otros medicamentos que no sean las vacunas. Se puede generar confusiones, se pueden generar también inconvenientes que vayan en este caso, a dañar pues, nuestro proceso de vacunación. Por eso no es adecuado que nosotros vayamos a hacer esta mezcla de medicamentos con vacunas, ni mucho menos podemos hacer este procedimiento. Yo les recomiendo a todos que siempre que estemos transportando vacunas, lo hagamos adecuadamente. Si únicamente vacunas, en vacunas, ¿sí? Sin medicamentos, ni mucho menos. Si soy responsable del punto de vacunación, debo registrar la temperatura diaria. Sí, entonces para eso tenemos un formato indicado. Entonces, en la mañana, AM y PM. Siempre es un tema que se debe registrar. ¿Por qué? Porque en este caso medimos de esta manera la temperatura de las vacunas. ¿Sí? Si yo no hago ese debido proceso todos los días, registrando adecuadamente, muy seguramente vamos a tener un inconveniente y posiblemente hasta se pueda perder la cadena de frío. También debo realizar o conocer el plan de contingencia en caso de alteración en la cadena de frío. Sí, en este caso es muy importante realizar o conocer el plan de contingencia. Sí, porque siempre no puede ser que vayamos a contar en este caso con la cadena o la luz eléctrica se puede ir, o en este caso, como estábamos hablando, si no tenemos una planta eléctrica puede fallar o haya un tipo de razonamiento, ¿sí? Como digamos en algunos países se está haciendo ahorita. Más que todo ahorita hay que tener mucha precaución. Ahorita con más seguridad hay que estar muy pendientes de que no vayamos a caer en un error por no tener un plan de contingencia. Por eso siempre es muy importante contar con esos planes de contingencia en caso de la alteración en la cadena de frío, como también en estos casos cuando vemos que hay demasiado calor en una población y falla en este caso la cadena de frío, o falla el refrigerador o falla la luz. Entonces tengamos siempre muy pendiente nuestra cadena de frío, es lo más importante. Bueno, debo realizar o conocer el plan de mantenimiento preventivo de los equipos. Constantemente, estos equipos de cadena de frío, neveras, termómetros, plantas eléctricas, etcétera, deben tener un constante mantenimiento. Sí, porque si yo no hago el mantenimiento constante de estos equipos, si llegase a fallar uno de ellos, o llega a fallar la planta, o nos llega a fallar en este caso lo de las neveras, o nos fallan los termómetros, entonces debemos contar con otro termómetro. Importante también que podamos contar también con pues que podamos contar con un refrigerador y una planta eléctrica disponibles que sean aparte del que ya contamos, porque vuelvo a mí nuevamente les repito que si en este caso se nos llega a dañar ese refrigerador o la planta eléctrica nos falla, hasta ahí llegaría todo. Y todas las vacunas se pueden perder. Además de esto, también el personal de vacunación
también muchas veces se puede enfermar, por lo cual debemos contar con el personal adecuado, ¿sí? No en este caso solo contar con un vacunador, sino contar con varios vacunadores. Es muy importante también que podamos contar con personal adecuado, personal suficiente. Y si debo realizar el reporte a nivel superior y las actas de baja de los biológicos que sufran pérdida de su capacidad inmunogénica por alteración en la cadena de frío. Eso sí lo debemos tener muy claro, amigos. Siempre que se haga la pérdida de una cadena, de una vacuna, hay que hacer la baja. Sí, hay que firmar las actas de baja de los biológicos y sobre todo es que cuando hablamos de bastantes vacunas, o en este caso de medicamento suficiente, se pueden perder varios. Ese error puede pasar. Es algo muy común, pero por eso nosotros debemos prevenir y debemos siempre hacer las actas, ¿sí? Porque después nos las van a desglosar a nosotros o puede que ser una causal de despido, se puede también considerar como un robo continuo y si nosotros no nos logramos prevenir de esta manera, entonces muy seguramente vayamos a tener que pagar. Bueno, constantemente el personal de salud debe asistir a capacitaciones en cadena de frío y se actualiza frecuentemente en el tema. Las vacunas y la vacunación cada vez va generando nuevos procesos, cada vez van apareciendo nuevos biológicos, cada vez se aprende más, cada vez hay bastante conocimiento nuevo. Entonces, por eso, si no nos capacitamos adecuadamente, hay que tener una clara seguridad de que en este caso vamos a, en este caso, a perder la cadena de frío o podemos perder medicamento o podemos, las dosis se pueden distribuir de mala manera. Por ejemplo, cuando hablábamos de las del COVID, habían que hacer filas de personas porque, por ejemplo, la del Janssen tenía para 6 personas, 6 dosis. Entonces, estaba la AstraZeneca que tenía para 10 y así sucesivamente. De esta manera es por eso tan importante que siempre estemos capacitándonos. Si no perdemos nada, recuerde que entre más se capacite, mejor profesional de la salud usted va a ser, va a tener mucho más conocimiento, va a estar más capacitado y con toda seguridad usted va a tener mucha más salida laboral. Bueno, ¿qué encontramos? Encontramos los biológicos, los diluyentes, las jeringas y los carnets son un bien público. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El artículo 42 y 43 de la Ley 715 del 2001, el artículo 24 de la Ley 734 del 2002, el informe número 32 de la Organización Panamericana de la Salud y los artículos 63 y 102 de la Constitución Política Colombiana de 1991. Es muy importante, mis queridos amigos, que revisemos este tipo de normatividad porque si nosotros no verificamos qué normatividad estamos utilizando, si no tenemos claro lo que estamos haciendo, el procedimiento, muy seguramente vamos a tener inconvenientes legales que inclusive nos pueden llevar hasta perder nuestra licencia profesional. Por eso no cometamos esos errores de no revisar adecuadamente, de no estar siempre capacitándonos y no leer, pues sobre todo los manuales que son muy importantes, ¿sí? Cuando yo no estoy leyendo constantemente, cuando no estoy capacitándome sobre los procedimientos, voy a perder todo ese conocimiento que se está actualizando. Y si yo no me actualizo, pues con toda seguridad voy a cometer un procedimiento inadecuado. Posiblemente pueda hacer un proceso inadecuado el cual me vaya a llevar a mí, como les indico, a perder posiblemente hasta la licencia de funcionamiento laboral. Pero bueno, como hablábamos también ahorita, hay casos que pueden ocurrir, ¿sí? Hay casos que pueden generar un evento distinto al que es esperado cuando hablamos de las vacunas. Por ejemplo, un caso de accidente de tránsito, porque pues cualquier vehículo, cualquier persona está exenta de un accidente, ¿sí? Eso es muy común. Y si el vehículo en este caso podría estrellarse, sí, puede ser común, llega a sufrir un accidente de tránsito. En este caso, hay que inmediatamente llamar o eh,
comunicarnos con la entidad, la empresa o la EPS o IPS para que puedan hacer pues un recogimiento inmediato del inmunobiológico, para que en este caso envíen a alguien para que se lleve estas vacunas mientras terminamos o se termina el proceso de, sí, pues con los agentes viales y todo lo que esto puede contener o conllevar. Porque de todos modos, eso es muy común, a cualquiera le puede ocurrir, ¿sí? La alteración de la cadena de frío también es muy común que se pueda alterar. Entonces, ya sea porque hay bastante radiación de calor, ya sea porque hay bastante, se dañó el termómetro, se dañó el termo. Esto es muy común también, todo puede pasar. Por eso debemos tener siempre un plan B, ¿sí? Tener algo con el cual, un ejemplo, si pierde la alteración de la cadena de frío, yo inmediatamente lo traslado a otra nevera o un termo donde tenga mis pilas o baterías de gel con la cual mantenga la cadena de frío. Si no lo hago de esta manera, pues vamos a contar con una pérdida masiva de vacunas. El hurto también puede ser una de las causales cuando se roban las vacunas, se roban los medicamentos. Ahorita que hay tanta problemática social, pueden robarse estos medicamentos y pues ahí sí es muy difícil usted pelear contra un delincuente armado. ¿Qué debo hacer? Debo realizar lo siguiente, realizar actas de baja respectiva, ¿sí? Siempre recuerden realizar las bajas, las actas, ¿sí? Siempre esas actas nos van a ayudar a nosotros a salvarnos o a salvaguardarnos jurídicamente. El acta debe tener una descripción de los hechos, qué fue lo que ocurrió, dónde ocurrió, a qué hora ocurrió, cómo pasó. Reportar también a los superiores y al ente territorial. Muy importante que usted reporte, porque si usted no reporta es como si fuera cómplice de los hechos. El plan de mejoramiento, siempre pues buscamos mejorar, ¿no? Entonces vamos a hacer el plan de mejoramiento donde describamos, se debe realizar tal proceso, cómo voy a mejorar. La revisión del plan de contingencia, ¿sí? Si usted sabe que hay un grupo de personas que están robando por ciertas vías, avenidas, no se vuelva tiene que hacer otra ruta donde pueda ir, que sea más segura. El pago de pérdidas según hallazgos de investigación, entonces eso ya será algo que se entrará a verificar con la entidad. Y también recuerda pues que las vacunas son delicadas y muy sensibles. Si se exponen a temperaturas altas o bajo cero, unas disminuyen su capacidad inmunológica y otras quedan inutilizadas, y alguna de estas puede llegar a un ser querido. Entonces, por eso es muy importante que nosotros evitemos cometer estos errores. Ni los más modernos y sofisticados equipos para la cadena de frío son efectivos. Si las personas son responsables de esta y no conocen de la propiedad de las normas y recomendaciones generales sobre la conservación de las vacunas, si no hay este conocimiento, estaríamos gravemente en problemas. Por eso es importante que nos capacitemos constantemente. No siendo más, les hablé de cadena de frío, les hablé del transporte de las vacunas, de los tipos de vacunas y sus procesos. Mi nombre es Rafael Iván González Figueroa de la Fundación Ajudis, de la Asociación Azonispo, y me alegra mucho siempre acompañarlos en estas capacitaciones. Divulguémoslas, compartámosles, démosle like y sigámonos en las redes sociales. Dios los bendiga.